Bueno, bienvenidos a todos. Acá estamos en otra entrega de un podcast y hoy tenemos una invitada especial. Vamos a estar, entre comillas, en cómo nos ven desde afuera, ¿no? Es Lau y Laura tiene, no sé, muchas cosas tremendas para decir. Compartimos un par de veces nomás y realmente siempre es lindo escuchar a gente que tiene pasión por Dios, ¿no? Y bueno, y tiene una historia y la idea es un poco eso, que conozcan su historia, ¿no? Así que el agua estás. Wow, hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto saludarte, Emma, un gusto saludar a través tuyo a todas las personas que escuchen esto que hoy vamos a charlar. En realidad, para contar tengo mucho, me encanta contar, Mm, me encanta desde mi propia experiencia, desde lo que Dios fue trabajando en la cantidad de años que tengo, que no son pocos, pero me encanta llevarlos, me gusta mucho vivir los años que tengo. Eh, bueno, como dijiste, mi nombre es Laura, soy nacida en Capital Federal. Hace muchos años adopté como propia la provincia del Chubut. Digamos que en el año 1988 llegué mm, recién casada. Aquí tuve mis dos hijos, que hoy cuentan con 34 y 31 años, dos varones. Y bueno, desde lo que te puedo decir, mi relación con Dios, eh, nací en un hogar cristiano. mm, Acepté a Cristo a la edad de 15 años, parecía mucho, pero bueno, no entendía mucho de... Era como más de lo mismo. Recibir a Cristo no, yo no encontré mucha diferencia, porque era más de lo mismo, era la vida cotidiana que tenía, ir a la iglesia, orar a la hora de participar de los alimentos, leer la Biblia, memorizar versículos, ir a la junta dominical. Bueno, tiene que ver con una vida cristiana, pero sin comprender mucho y sin entender mucho lo que Dios realmente quería de mí. A la edad de 19 años me casé y me vine a la provincia del Chubut. Así que de muy jovencita adopté esta provincia como propia y vinimos a la provincia en realidad con un propósito de acompañar a una iglesia nueva que se iba a formar, eh, de estudiantes de un instituto bíblico allá en Buenos Aires y que venían a formar una nueva iglesia. Nos invitaron como un matrimonio joven y como un matrimonio nuevo a formar parte, no parte muy involucrada, pero sí como miembros de la iglesia. Y aceptamos. Aunque en realidad teníamos la idea de irnos a la cordillera, bueno, se nos fue un poco la brújula, terminamos en la costa. ujú. Así que en el año 1988 llegamos a la provincia de Chubut, a la localidad de Trelew. Y formamos parte de esa iglesia, de los inicios de esa iglesia. Y en realidad estábamos éramos parte, pero más satélite. No éramos tan integrantes, sino, no fuimos parte muy involucrada, pero sí estábamos mucho con la estructura. Bueno, los años pasaron, íbamos creciendo como familia y en realidad nunca formamos parte involucrándonos en la tarea de ser iglesia, iglesia como cuerpo, como cuerpo activo. Eh, Tampoco entendía mucho en ese momento de tener una relación con Dios. Claro. Yo era cristiana, es lo que vivía, no tenía gran diferencia, como el inconverso cuando vive. Yo estoy muy asombrada de eso, admiro eso, como una persona inconversa cuando conoce al Señor Jesús, el cambio radical que genera ese famoso arrepentirse, girar en un 180 grados toda su vida y decir, esto no lo quiero más. Sinceramente, es despojarse del viejo hombre y ponerse la vestidura o la armadura de Dios. Es muy notorio y admiraba eso y no podía entenderlo. Imagínate que me vine así a la provincia y bueno, sin entender muchas cosas. Tampoco podía preguntar mucho, porque si preguntaba era, Laura, tranquila,
tranquila, no preguntes tanto, vos orá, ¿por qué? ¿Qué cosas? Si yo le pregunto a Dios y no entiendo mucho. Lee, ¿y por dónde empiezo? En esas épocas y en esa iglesia en sí se hacían discipulados, yo no sé si se hacen en todas, pero había una persona específica que hacía discipulado a cada nuevo creyente, y la verdad que yo me cuestionaba muchísimas cosas. Sinceramente en la vida me pregunté muchas, muchas cosas y nunca obtuve demasiadas respuestas. Mm, Quizá con los años, bueno, entonces a partir de preguntar tanto, generé muchos conflictos en mi vida familiar, ya en matrimonio, mm, y en la vida eclesiástica, renegaba. Es decir, yo soy la típica renegada que preguntaba, no tenía respuesta, mm, volaban los patos y bueno, al tiempo, bueno, dejaba de ir porque encontraba un pero, porque siempre veía cómo me habían contestado mal, o que no me daban respuesta, o que me divagaban, y yo no entendía. Entonces, veía siempre el error en el otro. ujú, Y así, cambiando de iglesias, el matrimonio iba a pique, en realidad nunca escuché la voz de Dios para mi matrimonio, porque mm, nunca entendí qué significaba ahora por tu matrimonio. Y yo ya estaba de novia, en un tiempo que me había apartado y mm. me había puesto de novia, volví a la iglesia con novio, entonces, ¿cómo voy a orar si ya tengo novio? No entendía muchas esas. Sí. Entonces era complicado poder entender y no había quien se tomara tiempo de escucharme, tiempo de cuáles eran mis planteos, que eran de base y no tenía que ver con cultura. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué le tengo que decir a Dios? Porque tenía muchos conflictos con él. Pedí y se os dará, pero yo pide y no me da. Claro. Y el que pide, pide mal, por eso no lo tiene. Entonces, no, era una confusión terrible, terrible. Y por el otro lado, ver cómo en el resto las cosas eran tan maravillosas y en mi vida no se cumplía absolutamente nada. Bueno, continuó porque mi matrimonio no fue el más adecuado, no tenía como centro a Dios. En Ujú, realidad, eh, yo me terminé casando con ese novio que tenía, que era inconverso, y se convirtió, no sé si ven el gestito de comillas, mm, se convirtió a casarse conmigo. Pero en realidad creo que nunca entendió tampoco cuál era el rol que debía cumplir un hombre en un matrimonio. Fue bastante complicado. Y así ujú, nacieron dos hijos. Sin bases bíblicas, sin un buen fundamento, sin la piedra fundamental de una familia que es la roca, que es Jesucristo, sus conceptos, sus preceptos, sus mandamientos. No, esa no era nuestra base, tampoco era nuestro centro. Éramos cristianos, pero por el título, claro. la diferencia. Y terminás diciendo, soy cristiano, pero porque soy mejor que el resto. Y en realidad Dios murió, Jesucristo vino a salvar a los que estaban perdidos Ujú, y a los que estaban enfermos sí. Sí, sí. y a los de los que estaban cansados. Y nosotros éramos cristianos. Nosotros estábamos bien, en realidad estábamos re mal. Pero bueno, teníamos nuestros propios conceptos y nunca muy basados en la Biblia o mal interpretados. Y Sí. así transcurrieron los años, con los muchos años me divorcié, igual de todos modos anduvimos recorriendo no muchas iglesias, pero siempre teníamos un pero. De esto te estoy hablando que, a ver, año 1990, Ujú, hasta que, bueno, ya con los años, a ver, en el 2000 me divorcié, 10 años de tiras y aflojes y sin saber y rebeldías y enojos y por qué nadie se ocupa de nosotros, por qué nadie nos entiende como familia, por qué tenemos que siempre hacer el sacrificio, por qué si Dios quiere que estemos bien no tenemos trabajo, y cuando tenemos trabajo la iglesia tironea para que vayamos los domingos sin faltar.
Ujú, cuando el trabajo implicaba domingos también. Oh, se nos crearon muchos conflictos. Así que un día dije, basta de iglesia. Me divorcié y me renegué con todo. ujú, Pero en el fondo de mi corazón sabía que no me podía renegar con Dios porque Él lo veía todo. ujú. Desde el año 2000 te estoy hablando. Mirá, estamos en el 2024. Sí. En el año 2000, bueno, de ahí pasé muchas rebeldías y pasaron muchas cosas. En el año 2007, bueno, estuve muy enojada mucho tiempo. De hecho, considero que llegué a un momento en que Ujú, estaba como una leona furiosa, solamente estaba para atacar a cualquiera que se acercara a mi familia, wow. porque ya era tanto el descontento que tenía y no sabía para qué lado rumbear, todo estaba mal, todo me salía mal, Sí. que en el año, creo que 2006, 2007, 2000, sí, en el 2007 empezó, quizás creo que un poquito antes, ahora no tengo muy en cuenta qué año fue, pero supongo que en el 2006, Ujú, un día estaba tan mal, ya no tenía trabajo, mirá que trabajo, tengo ningún problema de generar fuente de trabajo para mí, para que mi ujú, familia sea sustentada. Resulta que yo ya estaba divorciada, busqué trabajo por todos lados, la gente que me debía dinero no me pagaba, la alacena cada vez quedaba más vacía, la heladera no tenía recupero, había puro aire. eh, y un día, abriendo la alacena con mi hijo mayor, me dice, mm, ¿toma un mate cocido? Me dio el último saquito, él tomó un té porque no había más mate cocido, tampoco había más té, con leche, sin leche, con leche. La última leche que quedaba en casa. ujú, Y yo vi como Dios utiliza a otras personas para enseñarme. ujú, Estaba amargada y triste en mi corazón porque decía, escucha, no tengo nada y tengo que mostrarle a mi hijo que está todo bien. Y en mm, realidad le digo, bueno, hijo, ya Dios va a proveer. ¿Viste que es la frase típica del cristiano? Dios proveerá. sí. Pero yo no sabía muy bien qué significaba eso. Mi hijo me dice, bueno, es una forma muy práctica de limpiar la casa. Ujú, Yo sabía que tenía que terminar, Dios iba a mm, hacer. Había gente que me debía dinero y no me lo pagaba. Bueno, al día siguiente de eso me empezaron a pagar un dinero que me debían, mm, pero no era suficiente. Y un día me planté, a todo esto yo salía buscando trabajo, era mi forma de buscar, a ver, mi forma de trabajar era buscar trabajo. Yo sí. creo que mis hijos nunca se enteraron en cuál fue la época en la que estuve sin trabajo. Ujú, Eh, entonces salí y buscaba trabajo y un día me planté, era a fines de diciembre, y dije, no puedo desesperarme, se vienen las fiestas, no tenía nada, no tenía qué compartir ni nada bonito para sí. darle a mis hijos. Bueno, nada, dije, no, lo voy a pasar como podamos, como se dé, qué sé yo. Bueno, pasamos las fiestas y le digo a mis hijos, y le dije a Dios, le dije a mis hijos, vamos a pasar unas vacaciones. Tenemos Playa Unión, vamos a pasarla lindo, tenemos una linda playa. Pero en el fondo de mi corazón le dije a Dios, bueno, yo voy a pasar unas vacaciones. Y si para fin de enero sigo sin tener trabajo, yo no sé, de algún modo pido prestado dinero y me voy, porque yo ya no sé qué más hacer para quedarme en este lugar que elegimos algún día. Ujú, Así que bueno, con que hoy sería, ¿qué te puedo decir? Bueno, 500 pesos de hoy, sí. salí todos los días con mis hijos a pasar un día entero en playa. Y así lo hice todo enero. Ellos nunca se enteraron que no había plata. Wow, Había sí. poca plata y lo poquito lo iba administrando. Como para que te des una idea, yo no sé bien el valor hoy, pero para que te des una idea, compraba un paquete de galletitas, el más barato que hubiese en el mercado, y un agua saborizada, que recién empezaban a salir las aguas saborizadas.
Ujú. la más barata que hubiese. Estábamos todo el día en la playa, volvíamos a casa, tomábamos un mate cocido con pan viejo y nos Mm. íbamos a dormir. Y así es, 10 durante un mes. Llegó el mes de febrero de ese año y apareció un trabajo. Fue el trampolín. Yo creo que Dios lo preparó, porque yo conocí a esa persona, pero nunca pensar que me la iba a cruzar mientras que yo iba al centro, Sí. no sé, a caminar, como me contabas hoy, caminar y orar por la calle, Sí. una forma de Dios, no sé, porque no podía, entre la angustia que tenía, las ganas de llorar, la desesperación y lo violenta que estaba porque necesitaba resolver la vida, Sí. es que aparece una persona que me la cruzo y le digo, oye, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me dice, le pregunté, ¿por qué vas tan apurada? No, me dice, porque voy a hablar con la dueña del negocio porque voy a presentar la renuncia, porque conseguí otro trabajo en otro lado. Ujú. Y digo, hablar con la dueña, ella no sé, de tal lugar. Bueno, al día siguiente estaba trabajando. Dios actuó. Sí. Para mí este es un milagro. Yo la pené y la sufrí porque en realidad no sabía cómo Dios podía actuar. Sí. Yo tenía las frases de todas las iglesias y las famosas frases armadas que son de acá, Ujú. de la mente, que están en el conocimiento, que están en la práctica, pero que nunca habían llegado a mi corazón. Mm. No, bueno, eso me mostró que me tenía que quedar acá en la provincia. Que Sí, sí, era, sí. para mí era fundamental, si era volverme con mis hijos a mi lugar de nacimiento, capital, volver al lugar de origen, era volverme atrás y volver a empezar de cero todo otra vez, era volverme fracasada. Yo lo veía así. O quedarme Mm. en la provincia y arrancar de cero. Y así fue que Dios llegó en el momento oportuno, no Mm. llegó tarde. No, no fue que me hizo sufrir, yo sufría porque sufría, pero Dios tenía la respuesta. Mm. Y ese fue el trampolín. Yo te lo puedo decir muy tranquila y lo puedo analizar así, con una sonrisa en mi cara, Mm. porque pasó años. Sí. Pero en ese momento yo lloraba por todo y sufría, capaz que no lloraba tanto, me enojaba más y no Mm. lloraba tanto. Porque, te repito otra vez la frase, yo estaba a la ofensiva y al ataque porque tenía que defender a mis dos cachorros. Ujú. Y yo me sentía violentada por la sociedad, por iglesias que no me contenían, Sí. que iglesias que no me entendían, que yo tenía una necesidad de alimentar a mis hijos, salir adelante, y una iglesia que no me contenía. Y me decía, anda a Ujú. llorar, pero no me alcanzaba. Mm. Te digo esto, me recuerda a, al hombre que iba en el camino y encontró, pasaron varios fariseos y eh, el buen samaritano. Ay, no me Sí. salía el nombre. Sí, sí, sí. Historia bíblica del buen samaritano. Que pasaron varios y vieron a este hombre lastimado y nadie hacía nada hasta que el buen samaritano, bueno, hizo lo que pudo con lo que tuvo y ayudó. No se quedó con decir, ay, pobre hombre, Ujú. andá y orá a tu casa. Eh, Simplemente ayudó con lo que tenía. Y yo creo que esa acción del buen samaritano de ayudar con lo que podía y lo que tenía, porque él tenía el apuro de seguir y continuar, Sí. ese lo que dio, hizo que el del hotel, ay, yo te lo voy a hablar como lo recuerdo, Sí, sí, no no sé pasa las nada. palabras exactas, Ujú. es la intención, ¿no? Sí, El sí. del hotel donde lo al herido, vio como el buen samaritano, a pesar de que no tenía nada que ver, pudo hacer algo por el mínimo, chiquitito, pero esa buena acción hizo que el del hotel también ayudara, Ujú. aportara esa buena acción. Y entre todos, ese hombre que estaba tirado y lastimado al costado del camino,
pudo ser sanado. Y no es ni por una iglesia, ni por un inconverso, ni por un comerciante, es por una buena acción de quien venga. Ujú, Dios no mira de quien venga, pero a mí lo que me entristecía que eran las iglesias las que me ayudaban, ujú, porque seguramente un pecado había. Entonces, ujú. ¿cómo van a ayudar a una persona pecadora? Y acá empieza todo mi proceso doloroso, triste, que hoy digo, lo pienso de otro modo, pero bueno, Sí, como yo sí, sí, veía sí. todas estas situaciones, las iglesias me ayudan, porque en realidad creo que eh, estaban en ese tiempo, te estoy hablando del año 2006, 2007, estaban en ese tiempo eh, mucha doctrina, mucho vamos a hacer cumplir reglamentos, vamos a llegar a la iglesia impecables, que después en la semana tapemos lo que somos, a la Ujú. iglesia tenemos que llegar y Sí, 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 sí. Qué duro. no me la bancaba. Ujú, No, yo no me la bancaba. Es que en realidad yo escuché muchas frases de diferentes pastores en este último tiempo porque he aprendido mucho y tengo ujú. tanto por aprender que las iglesias son el hospital del alma. Nadie llega saludable. Todos llegamos rotos, todos llegamos heridos. Todos los días pecamos porque vivimos en este cuerpo que es de carne Mm, y todos los días cometemos pecados. Entonces creo que lo que se veía en las iglesias en ese momento es las heridas, pero como estábamos heridos sangrando y todo el tiempo teníamos heridas nuevas y no sabíamos cómo, y yo lo hablo desde mí, no sabía cómo llegar a Dios para que sanara esas heridas, por más que yo lo había aceptado en mi corazón, no tenía una relación directamente con el Padre. ujú. No le entendía muy bien. No podía eh, bajar esos conceptos bíblicos a mi cotidiano, todos los días. ¿Qué hago con estos problemas? ¿Qué hago? ¿Cómo educar a mis hijos? Ujú. ¿Cómo bajo la Biblia, el concepto bíblico, al todos los días? A mí se me complicaba mucho. Y realmente las iglesias estaban en, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, no puedes hacer aquello. Tenés que concurrir sí o sí todos los días, tenés que hacer tu devocional todos los días. Mirá cómo será que yo no entendía qué significaba la palabra devocional. Claro. Perdón por mi ignorancia, tan ignorante. Yo no sé si porque cambié de provincia, si porque vivía en mi propio mundo, si porque, no sé, si eran mis preguntas de todo el tiempo, era que yo lo preguntaba de tal modo que la gente no me entendía, no sabían responderme. O se buscaba, no sé, creo que hablamos idiomas diferentes. Bueno, nada, me terminé yendo de las iglesias porque no encontraba esa respuesta. Entonces, por eso creo que estaba muy enojada. Pero empecé a vivir algo diferente. Por lo menos Dios me respondió con un milagro que fue tener un trabajo que me marcó esto, quedate acá en la provincia. Ujú, Y fue este trabajo la plataforma o el trampolín para empezar a crecer en lo laboral. Que a través de las cuestiones laborales Dios me fue enseñando distintas otras. Sufrí en todos y cada uno de mis trabajos, amé cada uno de mis trabajos, mm, me desarrollé y crecí profesionalmente en cada uno de mis trabajos y agradezco a Dios por cada una de esas personas que me dieron ese espacio aquí en la provincia. mm, Aprendí de todos. Eh, en los cuales estuve también poco tiempo. No me gustaba la forma en la que después me iba a los trabajos o se terminaba ese trabajo, porque yo decía, pero si yo sé bien las cosas, mm. si soy buena en lo que hago, si me quieren en la cara, che Laura, qué buena que sos, qué buena administrativa, mira, lograste lo que por años no logramos, qué bueno. Entonces nunca entendía por qué terminaba yéndome o por qué se terminaba esto. Ujú.
Hasta que Dios utilizó una persona, no de acá en la provincia, y me dijo, Laura, si vos conocés tantas cosas, si te gusta trabajar y haces bien las cosas, y haces más de lo que a veces te piden y te esforzás por aprender, ¿por qué no te dedicas? Y todo ese esfuerzo lo haces para vos, si tenés conocimiento de todo tipo de cosas. Esforzaste por algo que a vos te guste. Así, bueno, fue como terminé llegando a trabajar, prepararme, capacitarme, aprender de todos los modos habidos y por haber lo que hoy tengo el título de directora funeraria, soy tanatopráctica, azafata funeraria, involucrarme mucho en el ámbito funerario. De hecho, concreté una empresa de servicios fúnebres en las localidades del Valle. Fue otro lugar donde aprendí mucho. Vos fijate que el servicio fúnebre tiene que ver con la última etapa de nuestras vidas, que es la muerte. Y es algo que nosotros no sabemos cuándo va a suceder. Porque de eso es dueño Dios, de la vida y de la muerte. De hecho, cuando Jesús murió en la cruz, fue crucificado por amor a nosotros, para darnos la esperanza de la vida eterna. Él estuvo muerto 3 días. Bueno, resucitó el tercer día. Pero dice que él fue para buscar las llaves de Hades. A ver, ayúdame a ver cómo es bien el concepto. Sí. Pero dice que él, ahora, el poder de la vida y de la muerte, porque venció la muerte. Sí. Gloria a Dios. Dice... Doy gracias a Dios porque el enemigo, por más que nos señale, no nos va a poder llevar al infierno mismo. ¿Cómo dice la palabra? Recordame. Sí, el verso, o sea, literal dice que él resucita, pero antes toma las llaves de la vida, de la muerte, infierno, y lleva cautiva la cautividad, ¿no? Es pasaje tremendo, como vos decías, realmente por lo menos, viste, son esas cosas que... No, perdón. Yo soy muy flash. No. No, está bien. Perfecto. Y llevó con él cautiva en la cautividad. Nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Sí, realmente es. Qué bárbaro. Todo lo que padeció él por amor a mí. Ahora, en todo este tiempo, yo vivía remelada. Igual, si bien había visto el milagro de él para mostrarme que me tenía que quedar en la provincia, todo lo otro fue un proceso que hice, y hoy me doy cuenta que hice en base a mi conocimiento, a mi esfuerzo. Yo entiendo que Dios tiene procesos para todo. Nuestra vida es todo un proceso. Sí. Vamos de proceso en proceso. ¿Viste como las olas de nuestro mar? Sí. Van, caen, rompen, vuelven. Crecen, rompen, vuelven. Bueno, eso es un continuo proceso. Está continuamente a distintos ritmos, distintas alturas. A veces está planito. Bueno, esa es nuestra vida. Lo mismo que un electrocardiograma. Viste que el aparatejo hace dibujitos de sub y baja y nunca se mantiene en una línea recta. Bueno, esa es una vida. En la vida hay altos y hay bajos, porque si esta línea se mantuviese recta, es que no hay vida. Está muerta la persona. Sí. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos la esperanza de la vida eterna. Bueno, pues bien, en todo ese proceso que yo viví, desde que me marcó que me tengo que quedar en la provincia, me pasaron muchísimas cosas. So de todo, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Me peleé con mucha gente, porque encima no me sé callar. No me... Cosas que pasan. Y no tengo muchos filtros. Entonces, tuve que aprender muchas cosas. Pero bueno, Dios también me enseñó. Cuando comencé la empresa en la localidad del Valle, insólitamente, varios pastores vinieron y me dijeron, sin conocerme,
y con el comienzo de la empresa. Estábamos, por decirte, estábamos prácticamente en los cimientos, todavía teníamos piso de tierra, escribirlo de algún modo, sin haber visto en qué fue la empresa. Varios pastores vinieron y me decían: Laura, Dios tiene algo muy importante para usted. Dios tiene un propósito muy grande, por eso usted está acá. A mí me daba mucha incomodidad, porque yo sabía que Dios existía. Yo tenía a Jesús en mi corazón, pero nunca había logrado armar una relación, porque nadie pudo explicar cómo es una relación con Dios. Entonces, como que me chocaba que me dijesen eso. Yo creo que por vanidad uno quisiera decir: ¡ah, Dios tiene grandes propósitos para mi vida, qué lindo, ya lo sé, por eso estoy... No, yo estaba súper renegada. ¿Cuánto me arrepentí después, ¿no?, de decirle a una pastora, decirle: mirá, Dios puede tener 20.000 propósitos para mi vida, pero sinceramente mis oraciones rebotan siempre en el techo, porque yo no sé si me escucha. La verdad que yo ya le dejé de hablar porque me pasó de todo y no sé si él me escucha. Así que prefiero quedarme callada con él. Oh, qué Los duro. propósitos los puede tener. Yo no los veo porque sinceramente yo no sabía cómo comunicarme. Él me mostraba la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, que a pesar de tanto enojo y tanta rebeldía y tanta frustración, él hacía todo. Esa empresa fue un propósito de él. No sabés las cosas que me enseñó. Primero y principal, por 2 años entendí que solo podía depender de él y mi trabajo iba a prosperar solamente por voluntad de él. Vos fíjate que estuve 2 años y medio sin hacer un solo servicio. Pasé necesidad absoluta. Y bueno, hoy lo voy a contar, quizás no muchas personas lo conocen, porque es algo que yo viví y que solamente esto hace de que entiendan cómo Dios, a pesar de los enojos de uno, porque es uno, no es Dios, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está ahí, porque nosotros no podemos. ¿Viste que está este versículo que dice que mi poder se perfecciona, o su poder, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad? Sí, es tremendo. Yo era débil, en Dios me fortalezco, pero era re débil. Pero en realidad era una frase también muy de acá, pero no del corazón. No la podía entender, no sabía por qué lado venía. Momentos en los que no tenía plata, nada, no tenía ingresos, que yo estaba trabajando y lo poco que tenía lo invertía para poder generar esa empresa. Yo ya no tenía un trabajo independiente, un trabajo en relación de dependencia, si yo ya no tenía sueldo, así que evidentemente he sabido administrar bastante bien lo que Dios me dio. El tema es que hubo una época, y te puedo decir que casi 3 meses, yo no tenía plata, porque no podía viajar, no podía volver a no tenía plata, no tenía plata para un taxi, no tenía plata para un helado, no tenía plata para comprarme huevos, no tenía plata para comprarme fideos, no tenía plata para comprar fruta, así que con lo que tenía hacía algo, pero Dios me dio un trabajo en el que yo recorría casa por casa durante un año, golpeaba la puerta para hacer conocer la empresa. Y en cada familia que entraba, sin conocerme, la familia me decía: vení, pasá, sentate, tomamos unos mates. Me convidaban tortas fritas, me convidaban fiambre de cerdo, me convidaban torta, me convidaban fruta, me convidaban verduras
de su jardincito, de su huerta. Me traían verdura de las chacras. Y durante 3 meses Dios proveyó de ese modo. Yo no tenía nada. No tenía nada. Vos me dabas vuelta, no tenía ni una moneda. Y la gente, sin saberlo, fue el medio que Dios usó para que a mí no me faltara qué comer o Maravilloso. qué vestir. Ujú, 3 meses con facilidad. ujú. Sostuvo mi salud, sostuvo mi bienestar, me levantaba siempre con una sonrisa. Eran esos momentos en donde yo aprendí a relacionarme muy de a poco con Dios, muy de a poquito. Él fue muy bueno, muy paciente conmigo porque así de testaruda que soy y cuando se me pone con la cabeza y sé que es de Dios y no me importa qué digan los demás, yo sigo adelante con mi pensar porque Dios me lo puso como un pensamiento. Así de dura soy para otras cosas, entonces me cuesta entender y Ujú, así me llevó tanto tiempo todo. Y muy de a poquito Dios fue obrando en mí y mostrándome que yo dependía de Él, ujú. en que iba a comer, en que iba a hacer al otro día. Eh, Vi su amor a través de las personas, cómo las personas, sin conocerme, me cuidaban. La gente del hospital, que yo lo tenía a una cuadra, todos los profesionales, aún estando de paro, si yo un día llegaba al hospital porque, ay, no sé, me duele acá, me atendían todos. Insólito, pero es real. Sí. Muy agradecida con cada una de esas personas. Y fíjate vos que cuando mi trabajo, cuando empieza a funcionar después de 2 años y medio, como yo sin ser una universitaria con títulos universitarios, ni ser contadora, ni ser abogada, ni ser psicóloga social, ni ser docente, ni ser esos grandes títulos maravillosos de profesionales, Sí. Dios me daba ese conocimiento o esa sabiduría para trabajar este servicio tan delicado. Era una sabiduría extraordinaria, que vos decís, ¿quién te lo enseñó? No sé, lo aprendí, lo tengo. Hay conceptos que yo no sabía, que yo no los conocía, mirá que no Ujú, conocía qué significaba la empatía. mm. En las iglesias no se escucha, o no se escuchaba en ese entonces. Claro. Lo que era la empatía, y sin embargo, la apliqué todo el tiempo en los servicios. No sabía lo que era escuchar al otro, cerrar mi boca y escuchar. Viste que hay un pasaje en la Biblia que dice que retenga mi lengua, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Bueno, sin embargo, en mi trabajo yo casi no hablaba, Ujú, solamente escuchaba. Y qué importante es para el otro, para el que necesita, para el que está dolido, qué importante es tener a alguien que lo escuche. sí. Solamente eso. No que opine, no que le diga vos te equivocaste, Mm, no alguien que algo habrás hecho. Simplemente escuchar. Porque en el escucharse a sí mismo, muchas veces, y yo te diría que el 90% de las veces, sí. escucharse a uno mismo es una forma de resolver, pero es otra forma de orar. A mí particularmente me pasa que si yo no tengo a alguien visible, me cuesta mucho tener un hilo de conversación coherente. Ujú. Y No, un, sí, por eso te decía de hacer una charla personal, porque me es más sencillo, pero la verdad me estoy sintiendo re cómoda. qué bueno, qué Vos bueno. poneme un alto. No, por favor. Hubo en algún momento, cuando yo le explicaba esto, un pastor muy amoroso, un pastor que realmente aman.
aman a Dios, aman a Dios. Yo entendí el amor a Dios ahí en esa congregación. Me dice un día, bueno, pero si vos no podés, porque me escuchó, se tomó el tiempo de escucharme. Y me dice, bueno, pero Laura, es muy sencillo. Me dio una linda solución. Yo después no lo apliqué, pero bueno, apliqué otras formas, ¿no? Ujú. Entendí qué puedo hacer. Y me dijo, ¿vos tomás café? No tomo café. Bueno, ¿tomás mate? Sí. Bueno, sentate a la mesa de tu casa, pone 2 lugares, como que vino a visitarte alguien de tus conocidos, abrí la silla, como que está esa persona sentada ahí, ponele la servilleta, y se vale mate. Pero es Jesús el que viene a hablar con vos, es Él el que te quiere escuchar. Y así orá, es tu amigo. Él murió por vos en la cruz, Él te ama, Él quiere escucharte. Wow, dije, así tan fácil, ¿sí? Bueno, yo no usé este método, pero dije, bueno, a veces cuando yo hablo con las personas que no es confianza, tengo mis momentos para Sí. hablar y hablar. Entonces apliqué ese método para hablar con Jesús y para hablar con el Padre. Jesús está ahí. Empecé a tener una relación distinta con el Padre. Empecé a entender ahí, con los años y con la actividad, con el mismo trabajo. Yo hacía para la gente que tenía dolor, yo hacía lo que Jesús hace conmigo. Él me escucha. Y cuando yo hago silencio, Él me abraza. Me abrazó años, porque yo estaba enojada y no hablaba. Me abrazó años, cuando no sabía qué decir. Pero Él sí sabe qué era lo que yo quería. No me lo daba, porque yo no lo pedía. Pero Él estaba ahí, con las cosas en las manos. En el trabajo fui próspera, él me prosperó a pesar de que yo estaba en pleno proceso de aprendizaje. Él prosperó porque vos fíjate que un servicio fúnebre, eh, digamos, a ver, cuando a un comercio le va bien, cuando tiene mucha venta. Sí. En este tipo de servicio, yo no puedo decir, tuve muchos servicios, me fue bien porque tuve muchos servicios. ¿Y de quién depende la muerte de esas personas? Sí. De Dios. Sí. Y puede morir y que la familia no elija ir a la empresa que yo tenía, puede elegir otra empresa. Y así todo elijan en otra empresa, Dios prosperó igual, porque llegué a entender que mi trabajo dependía solamente de Dios. Yo no podía hacer promociones. Yo no puedo decir, bueno, si afilian dos, precio de uno. No lo podía hacer. Hay cosas que no se pueden hacer en este servicio por una cuestión de respeto a las familias, no porque comercialmente no se haga. De hecho, un par de años publicidad en las radios y les pareció loquísimo. ¿Cómo vas a hacer publicidad? ¿Y por qué no? Si es un servicio más, no podemos. De hecho, hablar de la muerte a la gente le cuesta y mucho. Sí, es porque real. hay algo, lo hablamos muchas veces, que es un tema interesante porque justamente la muerte es la última etapa de la vida. Y la gente no sabe qué pasa después de que muere físicamente y lo que desconoce le tiene miedo. Sí. Y tristemente hay muchos cristianos que también le tienen miedo a la muerte. Sí, es real. Es muy real. Es muy loco, porque vos decís, pero Dios, a ver, Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por amor, porque estábamos y vivíamos en pecado, y por más leyes que nos pusiésemos, que Dios nos pusiese, por más leyes que hubiesen,
como seres humanos no lo podíamos cumplir por el pecado, porque de 100 leyes siempre había 20 que no cumplíamos. Y Dios quería cubrir todo eso. Entonces, mandó a su hijo a nacer como hombre y cumplir con todo eso que Dios quería. Pero ahora ser salvo no por ley, sino por gracia, por algo que no nos merecíamos. El regalo de Dios es la gracia, el ser salvos sin haberlo merecido. Sí, es Ay, maravilloso. todo, La verdad te es deja... tan, murió en la cruz, vivió, cumplió la ley del Padre, sin pecado, murió, buscó las llaves de la muerte, llevó cautivo la cautividad, resucitó al tercer día. Y en él, y por eso que él hizo en la cruz, esa obra maravillosa que él hizo en la cruz, su hijo amoroso, gracias a eso yo hoy tengo la esperanza de la vida eterna. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Sabiendo todo eso, que Él está junto al Padre, preparándonos un lugar. Mirá todos los años, se fue hace 2024 años. Y Él dijo que iba a volver. Si esto no fuese cierto, Él no lo diría. Pero dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes y vuelvo. Ujú. Imagínate que 2024 años me está llevando de tiempo para preparar un lugar para mí. Dubái se levantó en no sé cuánto tiempo, era un desierto y se levantó con él en los últimos 20 años. Mirá la riqueza que hay en Dubái. Jesús se fue hace 2024 años, se fue hace 2000 años a preparar un lugar para mí. Eso es lo que me espera cuando yo ya no esté físicamente en esta tierra. Esa es la esperanza de la vida eterna que yo tengo. Bueno, Sí. esto lo voy aprendiendo ya hace 15 años atrás. No tenía ni idea, estaba muy perdida, estaba en mucho aprendizaje. Pues bien, y los años pasan y fui yendo a distintas iglesias, hasta que llegué a una iglesia. Yo estaba en la búsqueda de un lugar que me pueda sentir. Yo me vine en el año 1988 de una familia muy numerosa, tengo muchos tíos, tengo muchos primos, tenía mi abuela, una familia muy numerosa y solían reunirse para todos los eventos y no bajábamos de 60 personas promedio. Ujú. Y me vine Ujú. acá al sur a vivir con hijos y lo máximo que formé en este sur fue 4, que fue mi esposo en ese momento y mis hijos. Eso era todo lo que tenía. Y por una mentalidad diferente, no teníamos amistades, en la iglesia no éramos muy sociables, estábamos como muy ajenos. Entonces, Ujú. siempre fui muy poquito y siempre extrañé familia, 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 los eventos, el encontrarnos, el llegar a la casa de mi tía y decir, tía, tomemos unos mates, en esa confianza de sentirme en casa. Entonces, eh, en una de las tantas recorridas de iglesia, Dios iba poniendo en cada iglesia, iba poniendo algo o a alguien que me iba sumando, que me iba edificando. Sí. Viste que en la palabra dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, y que esté para, bueno, yo te lo voy a parafrasear un poco, pero Ujú. que el es para edificación del cuerpo. Como suelo hacer cosas en mi casa, construir, la edificación es arriba de lo que ya está, es ir sumando, no es derribar y empecemos de cero y cavar, ¿no? Claro. Parte para construir. Siempre es para crecer, para sumar, no para echar y destruir. Entonces, yo por cada iglesia que pasaba no encontraba eso donde después se edificaban.
Y cada vez que preguntaba algo, che, ¿y por qué pasa así? ¿Por qué pasa así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y me terminaban bendiciendo. Ahorita a otro lado, si gustás irte a otro lado, nosotros te bendecimos. Bueno, y en una de las tantas iglesias que fui bendecida, Dios me bendijo de otro modo, porque conocí a una profesional que se acopló muy bien a todo el trabajo que yo hacía funerario, me acompañó muy bien. Y lo que hacíamos, ella también tenía estas mismas preguntas que yo Mm, respecto a la vida cristiana y a la relación con el Padre. Porque creo que a mí lo que todos estos años me viene dando o preguntando, todas mis preguntas son, yo me quiero relacionar con el Padre, yo no quiero intermediarios, mm, yo no quiero, a ver, que alguien me diga lo que la Biblia dice, que alguien me explique lo que la Biblia, yo quiero que me des, a ver, ¿cómo se hace? La forma y yo lo hago. No me digas lo que Dios tiene para decirme a mí, mm, no me lo digas vos, porque yo quiero que Dios me lo diga, porque si lo tengo que relacionar eh, con algo práctico, hoy soy mamá y yo a mis hijos les tengo que decir algo, se los digo directamente, claro. les guste o no les guste, tocándome o no, yo se los digo directamente. Dios no se va a equivocar, Ujú, jamás se va a equivocar. Dios no es hombre para equivocarse, Dios no es hombre para pecar, Dios no es hombre para cometer algo y no cumplir. Dios es perfecto, Dios es amoroso, siempre tiene planes de bienestar. Entonces, yo quería esto, que me den el tip, cómo hacer para que todo lo que Dios dice en la Biblia, yo lo pase a la vida cotidiana. No encontraba eso. Así que lo que terminé haciendo, después de recorrer varias iglesias y de entrar y escuchar en varias iglesias y no sentirme en casa, empezamos con esta amiga cristiana, profesional. sí. Ella, su profesión es psicóloga social. Y pudo combinar muy bien la psicología social con la palabra. Mm, El tema era que también se generaban las mismas preguntas. Ella siendo profesional conmigo, que yo era de la calle, fui trabajar y hacer y trabajar mucho y estudiar mucho, no tenía ningún título universitario. Y nos hacíamos las mismas preguntas. Entonces analizábamos lo que la palabra de Dios, como un té y las charlas largas de te puedo decir 5 o 6 horas, pobre marido, pobre familia de ella, 6 horas charlando y estamos filosofando espiritualidad, porque lo que queríamos era, ¿cómo hacemos para poder tener esa relación tan directa con el Padre, poder escuchar la voz del Padre? Eh, bueno, a veces eran conversaciones que no tenían mucha salida, pero sí buscábamos versículos de la Biblia. Y ahí fueron los primeros pasos para ir entendiendo que muchos pueden decir muchas cosas y Dios es tan amplio y es tan soberano, es tan todopoderoso, es tan todo, que yo no sé si vos lo has notado, pero hay iglesias que enfatizan mucho en el amor del Padre. sí. Muchas otras enfatizan en el poder del Padre. Muchas otras enfatizan en los milagros del Padre, en la sanidad, eh, no sé, en las distintas virtudes del Padre. Pero Padre es uno solo. Y es tan grande que yo quería por lo menos escuchar un poquito. Mm, Entonces empecé a escuchar pastores, hoy tenía YouTube, yo no me comunicaba con mucha gente porque estaba todo el tiempo trabajando, así que mis horarios eran muy de madrugada, que estaba tranquila y escuchaba muchos audios en YouTube de distintos pastores, distintas temáticas. Y por primera vez en mi vida, dame un segundo, voy a prender la luz. sí, sí, sí. Yo hago.
Lo mismo, pero me estoy quedando a oscuras. Dame un segundo a mí también. Genial. Ahí estoy. Sí, ya me estaba quedando a oscuras. Pero está bueno porque, Claro, viste, entonces aproveche. sí, hago un paréntesis, viste, lo lindo que me ha pasado, digamos, con todo esto, que yo siempre lo digo, viste, en directo, no me gusta las cámaras, no me gusta hablar, no me gusta, pero siempre, al igual que vos, viste, consideré que esto también es un proceso de Dios para mi vida, ¿no? Entonces, el exponerme, viste, el abrirte, viste, de corazón y que alguien te vea, porque viste que siempre está como hizo de manera santa, ¿no? Esto de, fíjate, no todos enseñen porque van a tener mayor condenación, ¿no? Y es como, bueno, ¿de qué hablamos, no? Y es como vos decís, a veces esto que vos estás contando, que a mí me ha ministrado tremendamente de verdad, es lo que necesita un extraño, ¿viste? Y bueno, hoy, ¿viste? Vivimos tiempos extraños respecto a las redes, ¿viste? Y cómo se va desarrollando la sociedad, pero viste, es como que está todo el tiempo scrolleando y justo lo que vos decís, digamos, es lo que Dios usa porque casi no hay contacto entre nosotros, ¿no? Y es como vos decís, quizás esta charla, quizás este espacio se está dando en alguna forma, ¿no? Para hacer respuesta, ¿no? Y a mí me parece maravilloso, ¿viste? Porque como vos decías esto, una persona, ¿viste? Tu amiga, después unos clases de predicadores, ¿no? Que te instruyeron, te enseñaron, ¿viste? Justo lo que vos necesitabas para un tiempo dado. Y lo importante es, a veces, ¿viste? Que es esta esperanza que generan estos espacios de no quedarse, ¿viste? Que muchas veces uno quiere tirar la toalla. Bueno, vos contabas mucho, ¿viste? De tu vida, cómo a veces parece uno que está en una meseta eterna, viste, un estanque que, sí, ¿cómo salgo de esto, no? Y bueno, y lo lindo, viste, que va generando estos espacios porque literalmente, no sé, no es uno, como decimos siempre, no es el Espíritu Santo, es Jesús, es Dios, eh, dando, ¿no? La palabra justa al que está pasando un mal momento, porque, viste, a veces no queda otra, pero nada, es tremendo, quería hacer Sí. ese breve paréntesis. Dice su palabra, buscad y hallaréis. Mm, Siempre busqué. Lo que pasa es que no sabía cómo buscar tampoco, porque nadie me había enseñado a... mm, Bueno, pero creo que es responsabilidad de uno mismo también. Pero yo buscaba y no sabía buscar. Pero en estas cosas de buscar, yo buscaba en las iglesias porque era lo que había vivido toda mi niñez y era lo que entendía. mm, Eh, buscaba a Dios porque quería tener una relación, yo con él nada más, que después me vayan diciendo qué era lo que tenía. Y entre muchas palabras, por primera vez escucho en mi vida, fue la palabra iniquidad. mm. Estoy hablando de no hace tantos años que la escuché. Sí, Cuando la escuché la primera vez me pegué un susto. Dije, ¡ay! Era terrible, era como que se me estaba hundiendo el mundo. ¡Ay, qué pasó! ¡Qué terrible lo que... No quiero saber de esto. mm, Quizás Dios me estaba, en la primera palabra, me estaba dando los primeros indicios de lo que tenía que tratar. mm, Eh, porque yo lo buscaba a él, pero había muchas cosas atrás, no solamente mías, sino de mis generaciones, que se estaban repitiendo mucho y que a mí me estaban haciendo bien porque yo no terminaba de resolver, porque podía resolver mi día, pero no podía resolver cosas que venían de atrás. ujú, Eh, hasta que Dios preparó todas las situaciones y un día empecé a entender mejor lo que es la iniquidad, desde el amor, desde realmente el perdón, desde yo quiero estar bien con Dios. ¿Cuántas cosas que hay de las que yo no estoy enterada? Que hay un mundo espiritual, que nosotros tenemos ojos limitados, sí, eh, que a veces vivimos la vida a la ligera porque hay que pagar las cuentas, porque la plata nos tiene que alcanzar, porque
tenemos que ir y cumplir con los horarios. Y yo no te lo hablo ahora de mi vida actual, pero sí, lo he escuchado muchas veces. Ay, la reunión de la tal hora, la reunión de tal hora, de tal otra, tengo que ir a visitar a tal familia, tengo que ir a predicar, tengo que ir a evangelizar, tenemos que ir donde el pastor. Tantas actividades que uno se olvida Sí. eh, de la relación directamente con el Padre, de salir con toda la armadura de Dios cada día, con toda la protección todos los días, de cubrirnos con la sangre de Jesucristo, tener una relación íntima con Él. Y pasamos a ser tan religiosos Ujú. que nos olvidamos que tenemos que tener una relación con Dios y que lo que pasa acá en este mundo cotidiano, donde somos de carne y hueso y donde hay billetitos que tenemos que manejar todos los días, y nos preocupamos por una casa, hay también un mundo espiritual. Mm. ¡Wow! Y ese es el que también hay que tener en cuenta. No te olvides que cuando Daniel le pidió en oración algo a Dios, Sí. Jehová tardó, él lo estuvo orando, hizo ayuno 21 días. Ujú. Y, y, y 21 días, ¿por qué? Porque Dios no le contestaba. No, porque en realidad la respuesta estaba. Pero salió el mundo espiritual Ujú. de los demonios, el príncipe de no sé qué y el príncipe de no sé cuánto, Sí. para salir a encontrarse al ángel que tenía la respuesta para Daniel. Y hubo una guerra espiritual, porque no querían que esa respuesta llegue a Daniel. Ujú. Porque dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. ¿Qué? Los propósitos de Dios. Porque si viniera y el diablo hoy me golpeara la puerta de mi casa y me dijese, vení, te voy a entrar a robar todo, te voy a destruir, te voy a quitar la salud así de una, pero más vale que yo no me voy a ir. Pero Claro. si hace e interfiere en el mundo espiritual, algo que yo no veo, y lo va a hacer sutilmente, Claro. mientras que yo no lo veo, yo estoy ocupada en otras cosas, obviamente que va a haber una guerra espiritual. Yo estoy buscando a Dios, pero como estoy ocupada buscando, no veía el mundo espiritual. Cuando entendí lo que era la iniquidad, wow, Emma, no te puedo explicar lo que viví ese tiempo. Mm. Yo, bueno, ya me había vuelto de la empresa, yo estuve en una época de salud bastante comprometida, pero Dios cuidó porque nunca jamás me enfermé de gravedad, pero sí estuve en un momento muy, muy, muy bajo, muy triste, muy, muy angustiada. Y muchas veces le decía a Dios, pero ¿y dónde están las fuerzas renovadas que me decías que me dabas? ¿Dónde están? Pero yo no las tenía. Claro, yo me las había dado, yo Sí. abusé de muchas cosas, abusé de estos tiempos de Dios, y por estar trabajando, 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 me olvidé de escucharlo. Si ya no tenía tiempo para escucharlo y respirar y decir, bueno, entonces Dios me frenó, para, me sacó de ese espacio. Yo no lo podía entender, pero en este tiempo de me sacó fue cuando descubrí la palabra iniquidad. ¿Dónde la encontré? La palabra. Creo que está en Isaías, me Sí. parece, o en Éxodo. Bueno, no me acuerdo. Hay En una Éxodo, serie, me sí, parece. sí. Que dice la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Mm. Wow, dije. Empecé a contar las generaciones de mi familia y digo, en mi familia pasa esto, tanto en mis padres, en mis abuelos y yo, en mi generación, la de mis padres, la de mis abuelos. Y si yo empiezo de mis abuelos, que son los que conocí, mis padres, la mía, si yo no corto esto, mis hijos van a vivir lo mismo. Ay, fueron meses, Emma, de orar y que le pedirle a Dios que me muestre otra vez ese espíritu, que me muestre qué es, porque ya mis abuelos yo ya no los tenía, comunicación prácticamente con mis padres tampoco, porque viven en Buenos Aires y ya estaban muy grandes y hay cosas que ya a cierta edad demasiado pregunta y les molesta a los adultos. Ujú. Bueno, ¿no? O no se acuerdan, ¿no? Ya no tenía las fuentes.
mis abuelos inmigrantes, y vaya a saber qué habrá pasado con mis bisabuelos. ¿Cómo decía? Bueno, pero Dios preparó todo el escenario para que, en ese tiempo, fueron varios meses, en ese tiempo yo pudiese conocer esos pecados no confesados, o esos pecados que no se sabían, o esas maldiciones. No te digo que lo conozco todo, es Sí, todo el sí, sí, tiempo lo sí. estoy Dios. Pero gran parte de lo que más me pesaba, llegó un verano que Dios me lo mostró y cambió una realidad en mi familia, que yo creí que, viste cuando la gente dice, no, a esta edad ya tiene 70, no cambia más. Ujú. Ayer alguien me preguntó, ¿y vos crees que esa persona va a cambiar? Yo sí creo que va a cambiar. No, la gente no cambia más. Digo, ¿crees que te diga por qué creo que va a cambiar? Sí, No porque conozca a esa persona, porque conozco a esas personas, hablando fundamentalmente de dos personas, sí, y, no, que, no porque conozca yo a esas personas, no porque confíe en esas personas, porque conozco al Dios que puede cambiar esas personas. qué lindo, che. Yo te digo que mi papá, cuando, hablando de este tema de iniquidad, eh, hace como 3 4 años atrás, para mí esa palabra fue un clic, Ujú. fue una palabra espiritual para mi vida. Porque ahí empecé a tener una relación directa con Dios. Claro, Escuchar su voz. qué lindo. Lau, El aprender a quedar. sí, te interrumpo un segundo. Sabes que justo me están buscando y ya vamos 1 hora y 7. Se fue volando. ¿Qué te iba a decir? Te invitaría a que sigas hablando porque la verdad me quedé, viste, pero en otro momento. Y de paso, viste, si vos subís a YouTube algo más de 1 hora, la gente no lo escucha, es como que no existe, viste. Así que, Dale, dale. y la verdad me re gustó esto, compartir. Me gustaría, por ahí, viste, que no solo que termines esto, viste, va a estar ahí en YouTube. Hablamos de iniquidad con una señora que tiene una personalidad muy parecida a vos. Yo también más o menos he trabajado un poco y escribí un libro, viste, respecto a la iniquidad, que no es cortito, viste. Y, y bueno, y desarrollar en Sí, algún futuro, no la segunda parte, por qué sí. consideramos nosotros que la iniquidad no se habla, porque viste que literalmente es una mala palabra en las congregaciones general, viste. Así que, nada, eh, lo dejamos hasta acá, ¿te parece? Y seguimos en otro momento. Así, porque Es justo justo me están golpeando la pensar. puerta. De- Pero nada. Che, bueno, Dale, seguimos con dejo la grabación acá, pero seguimos hablando un segundo, ¿dale? Dale.